Estamos iniciando con este horario educativo para que en el transcurso de la semana vayan ustedes teniendo más comprensión del mercado y de las operativas que manejamos. Y para ello, quiero dejar muy en claro que nosotros no explicamos en base a un curso con un temario en específico. Lo que nosotros hacemos es darte intensivos de trading, donde tú aprendes casi desde cero hasta lo que te va a llevar a tener resultados, que pudiéramos mencionarlo como un 100% de aprendizaje, para que tú puedas ir directamente por ti mismo a hacer operaciones. Entonces, ya que estamos explicando esto, vamos a iniciar con una parte muy sencilla sobre los mercados financieros. En el transcurso del mes y en el transcurso de los meses de este año les voy a ir enseñando algo sobre informativo, más de cultura del trading, en cuestión a personas del pasado que dejaron marca en el mundo de los mercados financieros. En este tema, pues ahorita vamos a hablar de las opciones binarias, así que vamos a iniciar desde lo básico, ¿no? El mercado de las opciones binarias, entendemos que claramente todos los movimientos que vemos en el euro USD y en el euro GBP, si nosotros nos vamos a TradingView, vamos a ver movimientos idénticos según la temporalidad que nosotros pongamos. Por ejemplo, nosotros en opciones binarias siempre vemos el mercado a un minuto. ¿Por qué lo vemos a un minuto? Bueno, sencillo, ¿no? Nosotros en las opciones binarias somos scalpers, ¿sí? Significa que nosotros operamos en corto tiempo. Entramos y salimos en minutos, ¿sí? Luego también están los traders intraday, los cuales son operativas que pueden durar un día, 2 días e incluso horas, pero a diferencia de los scalpers, pues pueden darse cuenta que hay mucho tiempo de diferencia. Y luego están los swing trade, las personas que hacen operaciones a largo plazo. Largo plazo no me refiero como intraday, me refiero a operaciones que pueden durar una semana, 2 semanas, un mes, incluso hasta más que un mes o 2 meses. Operar a largo plazo es algo muy recomendable en los en los índices, perdón, en los mercados indexados. Y nosotros hoy lo que vamos a aprender es cómo ser scalpers en el mercado de las opciones binarias. No tiene sentido, por ahí una vez una persona me dijo, es que yo analizo el mercado a 15 minutos, a 30 minutos, y pues así es como lo analizo y veo una operación y meto mi entrada a 10 minutos. Oye, pues mejor vete a operar el mercado de Forex, mejor vete a operar índices sintéticos o algún otro mercado, ya que aquí simplemente hay que analizar el mercado a un minuto, a temporalidad chica, y hay que tomar acciones que nos lleven a tener resultados en los próximos 2, 3, incluso hasta en el primer minuto. Entonces, eso es lo que nosotros queremos entender en las opciones binarias. Somos scalpers, hacemos operaciones a corto plazo y nosotros analizamos las gráficas a corto tiempo. O sea, cada vela va a durar un minuto porque yo lo seleccioné aquí con un OM. Y bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender para empezar con una operativa en las opciones binarias o en cualquier mercado financiero? Lo que tenemos que entender es la estructura del mercado. ¿En qué consiste los movimientos que forman la estructura del mercado? Entonces, para nosotros iniciar con esto, tenemos que hablar sobre la fractalidad. Pero antes de hablar de la fractalidad, vamos a dejar en claro las tendencias que tenemos en el mercado. Tenemos la tendencia alcista y tenemos la tendencia bajista. Claro, eso es algo que todo el mundo lo conocemos. Y dentro de la tendencia alcista o bajista hay un periodo que se le llama acumulación, o también se le puede llamar cuando el mercado se encuentra lateralizado o consolidado. ¿Ok? Bien, entonces nosotros tenemos que dibujarlo para aprenderlo. Primer movimiento, nosotros tenemos el mercado consolidado. Vamos a dibujarlo para que vayan viendo, para que vayan teniendo una comprensión, para que vayan comprendiendo, mejor dicho, perdón. El mercado se encuentra acumulado o consolidado, y en el momento en el que el mercado decide salir de esa zona de acumulación es para que normalmente haga una expansión. Esa expansión siempre va a estar formada en base a impulsos y retrocesos, lo cual a esto le llamamos fractales. Cuando el mercado llega a ciertos puntos de estas son zonas de abajo, estas zonas de abajo son zonas baratas, se le llaman zonas de demanda,
El mercado siempre va a buscar irse a las zonas baratas y a las zonas caras. Es decir, las zonas baratas es demanda, las zonas caras son las zonas de oferta. ¿Ok? Entonces, el mercado, chicos, siempre va a buscar irse de un lado a otro. Siempre va a buscar ir a las zonas de oferta y siempre va a buscar ir a las zonas de demanda. Les decía por ahí en una sesión operativa que estas zonas de demanda y estas zonas de ofertas funcionan como imanes. Son atractivas para la gráfica. La gráfica siempre va a buscar llegar a estas zonas. En algún momento siempre va a buscar llegar a estas zonas. Entonces, cuando el mercado llega a esta zona cara, a esa zona de oferta, el mercado tiende a acumular. En este momento donde el mercado tiende a acumular, está tomando gasolina o está a punto de decir si se va a agotar el precio o si en dado caso va a seguir aumentando o se va a seguir revalorizando. Revalorizando me refiero a que el mercado tome la decisión de seguir subiendo. Pero en este caso vamos a dibujar que el mercado tiende a agotarse y al momento que tiende a agotarse y sale de ese periodo de consolidación, lo que hace el mercado es formarme su naturaleza haciendo fractales. Esos fractales van a llegar siempre, como les explicaba, a neutralizar los mínimos. ¿Cuáles son los mínimos? Los mínimos son esas pequeñas zonas donde el mercado nos ha tendido o nos ha dejado cierta acción. Esta clase, como les digo, no es como que un curso de lo básico, es como un intensivo para que vayan aprendiendo muchas cosas. Por ejemplo, yo voy a poner unas líneas aquí marcadas. No son exactamente derechitas, pero vamos a ir explicando, ¿no? Entonces, cuando el mercado tiende a salir de esta zona de acumulación, que es la zona alta, el mercado sale formándome su naturaleza. Al momento que el mercado sale formándome su naturaleza, siempre va a llegar a tener una acción en alguna zona donde el pasado nos da la referencia, donde el mercado pudiera tener una acción en el momento que nosotros lo estamos viendo, observando, analizando o operando. Es decir, si ustedes se fijan en esta flechita que acabo de poner aquí, el mercado cuando estábamos en la zona izquierda, vamos a partir a la mitad esto, el mercado en la zona izquierda lo que hizo fue tocar en la línea y impulsarse. Entonces aquí el mercado lo que hace es retroceder justamente en la línea y el mercado vuelve a impulsarse. Si se fijan, tiene una acción. A esto se le llama acción del precio y es un análisis técnico muy sencillo que todo mundo debería de tener ya aprendido. Y el siguiente nivel siempre va a llegar a ser la siguiente zona donde el mercado llegó a tener alguna zona para volver a impulsarse. En este caso, el mercado lo que hace es impulsar, retrocede y luego vuelve a impulsar. Bien, entonces el mercado lo que hace es llegar a la zona donde el mercado retrocedió con anterioridad y me tiene una acción. Entonces, esa acción pudiera llegar a ser ya sea que el toque suba o ya sea que el mercado lo rompa y luego lo utilice para seguir cayendo. Bien, entonces explicando eso, es un resumen, es algo rapidito. Dejando a un lado las líneas, vamos a ir directamente a lo que sucede cuando el mercado vuelve a llegar a esa zona de demanda. Cuando el mercado llega otra vez a esta zona de demanda, el mercado va a buscar llegar a ser ya sea un mínimo nuevo, si es que en dado caso la resistencia lo permite. Ojo con lo que les voy a decir aquí. Aquí hay mucha gente que me dice, oye Roberto, ¿cómo sé si el mercado va a seguir cayendo o si va a subir? Todo depende que las zonas, vamos a dibujar otra línea acá arriba, sean resistencias o soportes muy fuertes. Ya dibujando estas dos líneas, sabemos que la parte de arriba nosotros le llamamos techo de una forma no profesional y de una forma profesional le podemos llamar, se le llama mejor dicho, resistencia. Ahora, cuando nosotros nos vamos directamente a ver la zona de abajo, vamos a nombrarle de una forma informal piso o, mejor dicho, un soporte. ¿Ok? Entonces el mercado está lleno de techos y pisos, está lleno de resistencias y de soportes, y hay resistencias y soportes que no van a llegar a ser una acción que pueda a nosotros darnos algún beneficio. Hay momentos donde nosotros podemos comprender, digamos, ustedes imagínense que estamos viendo temporalidades altas, ¿no? Digamos que nosotros estamos viendo estas tres líneas. La primera línea tiene una temporalidad es un soporte que está basado en una temporalidad de 4 horas.
Luego tenemos esta siguiente línea, el cual está basada en 1 hora. Luego tenemos esta línea de acá arriba, el cual está basada en 15 minutos. ¿Ok? Vamos ahí, chicos. Fíjense cómo viene cayendo el mercado con el dibujo que luego hacer. El mercado viene cayendo, pam, pam, tocan los 15 minutos y sucede que me hace algo chiquito y luego toca en 1 hora y luego el mercado sube y se mantiene aquí en 1 hora hasta que de repente decide romper y luego me llega a las 4 horas y ¿qué es lo que sucede? El mercado decide subir y muy seguramente si la fuerza, ojo, la fuerza es suficiente, me vuelve a romper en este caso era un soporte anteriormente, ahora me va a hacer una función de resistencia el de 1 hora y el mercado me puede romper con tranquilidad para seguir subiendo. Todo depende la fuerza, todo depende la temporalidad, todo depende si es una zona de oferta o de demanda muy interesante. No es lo mismo que nosotros veamos una gráfica la cual está subiendo y veamos aquí el precio 100, a que veamos una gráfica que está subiendo y veamos aquí el precio 1000. ¿Sí? Entonces, siempre estas zonas entre el precio sea más caro, más difícil va a ser para el mercado romperlas y seguir subiendo. Entre el precio sea más barato, más difícil va a ser para el mercado seguir cayendo. Pero eso no significa que el mercado no vaya a subir o no vaya a caer. Lo que nosotros tenemos que identificar es si el mercado de verdad tiene la fuerza necesaria para romperme y así entender lo que yo les he explicado con anterioridad, la parte de que el mercado busca esas zonas para neutralizar mínimos o máximos. ¿Qué se refiere de una forma más sencilla? Neutralizar mínimos o máximos simplemente es que la gráfica empareje el precio donde ¿cómo le puedo decir, chicos? Se me va. La gráfica empareje el precio del pasado. Sí, digámoslo sencillo, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahorita ustedes observan cómo aquí el mercado tiene una zona baja. Esta es la zona más baja de mi última zona más baja del pasado. El mercado va impulsando, el mercado se agota su precio y el mercado busca llegar ¿a dónde? A neutralizarme el mínimo. El mercado siempre va a buscar llegar a los mínimos y siempre va a buscar llegar a los máximos. Eso es lo que siempre va a buscar hacer el mercado. Todo depende de la fuerza para que tú comprendas que el mercado sí o sí, en el momento que tú vas a operar, te va a crear la siguiente regla. Recuerden, neutraliza mínimos y máximos y el mercado, ¿qué hace? Te crea un mínimo o un máximo nuevo. Una vez que el mercado neutraliza mínimos y máximos, crea un mínimo o un máximo nuevo. Chicos, quiero saber si hasta aquí me van comprendiendo, quiero saber si no hay alguna duda hasta aquí. Si hay alguna duda, adelante, pueden comentarla y una vez que ya la comenten, les respondo y seguimos avanzando. Así que adelante con confianza, amigos. Confirmen también si tienen la duda y si no la tienen, pues seguimos. Bien, gracias por participar. Vamos ahora, chicos, a explicarles cómo el mercado neutraliza los mínimos y neutraliza los máximos para crear un mínimo o un máximo nuevo. ¿Sí? Ahora, ya que les expliqué eso, voy a borrar el dibujo y vamos a enseñar un poquito de la gráfica en el pasado. Vamos a agarrar los puntos. Necesito una tendencia más bajista para que lo vayan viendo. Este me parece adecuado, esta zona, para explicarles. Miren, chicos, vamos a hablar sobre cómo el mercado nos neutraliza los mínimos y nos crea un mínimo nuevo. Vamos a dibujar esta línea. Vamos a dibujar la siguiente línea. Vamos a dibujar la siguiente línea.
Y vamos a dibujar la siguiente línea. Y luego vamos a dibujar la siguiente línea, la siguiente línea y luego la siguiente línea. Y listo. Ya que ya tenemos este dibujo, vamos a ir explicándolo, trazándolo. El mercado viene... Entonces, ya que el mercado viene, vamos a ver cómo el mercado viene, cae, me neutraliza el mínimo, ¿no? Me neutraliza este mínimo. El mercado me crea un mínimo nuevo. Entonces, el mercado retestea y el mercado busca ¿qué? Hacer un impulso de nuevo donde me neutraliza el mínimo y me crea un mínimo nuevo. Luego el mercado, está bien, tomó la decisión de subir un poco, ¿ok? Me neutraliza este máximo y me crea aquí un máximo nuevo. Luego el mercado se agota. Luego el mercado me toca para neutralizarme lo que ya me había neutralizado con anterioridad, retestea y luego vuelve a impulsar, neutralizándome ¿qué? Neutralizándome el mínimo que me había creado en el pasado. O sea, de cierta forma, aunque el mercado venga cayendo y de repente me haga un cambio de direccionalidad y me llegue a ciertas zonas del pasado, el mercado, si está en una tendencia bajista a una temporalidad macro, va a buscar llegar siempre a neutralizarme el siguiente mínimo. Y una vez que ya me neutralice el mínimo, no, puede ser muy seguramente que me va a hacer un retesteo, o sea, un retroceso como el que me hizo aquí, para en algún momento vencer ese mismo soporte, o sea, vencer ese mismo mínimo y crearme un mínimo nuevo. Como ustedes dan cuenta, este fue un soporte, esta misma línea que tengo aquí dibujada, fue un soporte donde el mercado batalló para reventarlo, pero nada más era cuestión de tiempo según la temporalidad macro para que el mercado lograra reventarme ese soporte para crearme ¿qué? Un mínimo nuevo y luego retestear para volver a crearme un impulso, y si ese impulso me neutraliza el mínimo y se le ve fuerza, puede crearme un mínimo nuevo y luego el mercado tal vez pueda entrar de nuevo a las mismas zonas donde entró en el pasado. Se fijan cómo esta zona de aquí es simplemente la misma zona donde el mercado entró con anterioridad. Y si se dan cuenta ustedes, aquí es donde la acción de precio nos va a enseñar muchísimo hasta dónde puede llegar el mercado a respetar, dónde el mercado puede llegar a tener reacciones. En esta reacción, simplemente el mercado no puede superarme el techo, no puede superarme el techo que antes me funcionó como un piso aquí en el pasado. Espero no hacer un rayadero muy grande, pero quiero que me entiendan esto. Fíjense cómo estuvo una acumulación del precio aquí. Estuvo acumulado, ¿para qué? Después impulsar, salir de esa consolidación. Yo les enseño que esto es un mercado consolidado. Ustedes saben que el mercado cuando se mantiene en un rango de precio, le llamo yo, que está lateralizado o consolidado, y al momento que el mercado decide romper la consolidación, me va a formar ¿qué? Su naturaleza haciéndome fractales. Y si se dan cuenta, el mercado me hace 1, 1, 2, 3. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ya que nosotros comprendimos eso y lo estamos guiando y lo estamos observando, vemos que el mercado viene de nuevo a neutralizarme el mínimo que ha neutralizado con anterioridad, y luego el mercado busca llegar a neutralizarme el mínimo que realmente es el siguiente por neutralizar, porque aquí se quedó aquí arribita. Sí, pero el mínimo nuevo que me había creado era este. Digamos que no estamos viendo el futuro, ¿no? Estamos solamente del pasado viendo todo lo que está sucediendo. Entonces el mercado lo que hace aquí, chicos, simplemente es volver a crearme un mínimo nuevo, retestea, me crea un mínimo nuevo, y ahora sí, esta zona de aquí, que el cual es el precio alrededor de 0,7070, es un precio barato donde el mercado tomó la decisión de hacer ¿qué? Tomó la decisión de comenzar, ojo, ya veo que siguió cayendo. Entonces vamos a dibujar otra vez las líneas, vamos a poner las zonas de lo que sucedió exactamente con la última parte de lo que estaba explicando. Bien, entonces el mercado siguió creándome mínimos nuevos, siguió creándome un mínimo nuevo, el mercado tomó la decisión de salir a la alza, pero si se fijan, siempre hay zonas, siempre hay líneas donde el mercado no puede superar y luego sigue cayendo, formándome su fractalidad para crearme mínimos nuevos. Y luego el mercado vuelve a subir, y ¿dónde me tiene reacción? Me tiene reacción justamente en donde el mercado había tocado con anterioridad. ¿Dónde me vuelve a tener reacción el mercado? Me vuelve a tener reacción justamente donde me tocó con anterioridad. Y si se fijan, el mercado toma la decisión de subir, y una vez que sube,
Fíjense dónde el mercado me tiene una reacción. Me tiene exactamente una reacción donde el mercado al momento de caer estuvo aquí batallando para romper. Si se fijan, esto es hermoso. El mercado es bonito, es armónico, es fractal. ¿Por qué fractal? Vamos a explicar ahora sobre los fractales y unas reglas que muchas personas no comprenden, pero que es realmente importante comprenderlas, ¿sí? Esto es muy importante comprender, chicos, lo que voy a explicar de los fractales. Si les parece muy sencillo esta explicación, les pido por favor que no la tomen a la ligera, ya que la fractalidad es en gran parte la base de la operativa para tener éxito en las opciones binarias, según Roberto Cantú. A ver, chicos, vamos a ver cómo se componen los fractales. Los fractales siempre se van a componer a través de impulsos y retrocesos. ¿Sí? Se dice que cada impulso es igual o de similar tamaño al siguiente. El futuro del impulso, o sea, el impulso siguiente, o sea, el que todavía no sucede, el del futuro, se dice que es igual o de similar tamaño al del pasado. Entonces, todo el pasado siempre va a ser una referencia para que nosotros tengamos éxito en el futuro o en el presente, mejor dicho. Entonces, en el presente me refiero a las opciones binarias, en el futuro me refiero ya a operaciones intraday o swing trade. Bien, entonces, ¿cómo sería un fractal alcista? Se compone del impulso, se compone del retroceso, se compone del impulso, se compone de un retroceso y se compone de un impulso. Para ello, nosotros debemos de entender lo siguiente. Los fractales tienen dos tipos de movimientos, los cuales son basados en números, porque el primer fractal, que se le llama armónico, tiene 5 movimientos. Y luego está el armónico simple, el cual tiene 3 movimientos. Entonces, si yo acabo de dibujar este fractal, el cual tiene punto A, punto B, 2, 3, 4, 5, nosotros podemos ver que este es un fractal armónico sencillo de 5 movimientos, ¿no? Y luego nosotros tenemos el fractal, el cual se impulsa 1, retroceso y vuelve a impulsar. Entonces, este es de 5 movimientos, este es de 3 movimientos. Ahí todo vamos claro. Para dibujar algo bajista sería un impulso, un retroceso, un impulso, otro retroceso y luego un nuevo impulso. Para dibujar el de 3 movimientos sería 1, sería 2, sería 3. Entonces aquí tenemos claramente los fractales alcistas, estos son los alcistas, y luego aquí tenemos el fractal bajista. Bien, yo tengo una serie de reglas para poder hacer una operativa de buen resultado en las opciones binarias. Estas reglas son basadas 100% en el aprendizaje, experiencia y práctica diaria que tuve durante más de un año para volverme rentable en este mercado. Y esto también es algo que yo he ido aprendiendo con el paso del tiempo. ¿Cómo identificar un retroceso? Muy buena pregunta, Irving. Vamos a identificar un retroceso de una forma sencilla, pero justamente iba a explicar el cómo comprender el fractal, ¿no? Cómo comprender el fractal. ¿Por qué es un retroceso y por qué es un impulso? ¿Sí? Bien, el impulso vamos a dibujarlo de esta forma. Tenemos aquí el impulso, perfecto. ¿Cómo identificar que es un retroceso y que se está haciendo una formación de un fractal alcista? Simplemente nosotros vemos este movimiento que acabamos de hacer aquí. Vamos a ponerle retroceso. Y este movimiento en general, todo este movimiento ya es un fractal. ¿Sí? Este movimiento es un fractal. Entonces, si nosotros vamos a dibujar uno bajista, vamos a poner aquí el impulso y luego vamos a poner un retroceso. Y aquí vamos a poner arriba impulso y acá vamos a poner retroceso. Bien, es algo sencillo de comprender, pero todo fractal que se forme de esta
direccionalidad, vas a entender que esto es un fractal alcista. Entonces, cuando el mercado impulsa y el retroceso lo que hace es darme una zona alta, ojo con lo que les voy a decir, este es mi alto más alto, ¿sí? Esta zona de aquí arriba es mi alto más alto. Y luego, esta es mi zona más alta, perdón, esta es mi zona baja más alta que mi anterior, se le llama así. Este es mi alto más alto, vamos a dibujar, vamos a borrar todo. Vamos a borrar todo para que no se vea todo amontonado, ¿no? Ahí va. Este es mi impulso. Este impulso se compone por ser mi alto más alto. Luego viene el retroceso, el cual a este lo vamos a denominar como el alto más bajo que mi alto anterior. Así se le menciona. Alto más alto, y este es mi alto más alto que mi bajo anterior. ¿Cuál es mi bajo anterior? La zona donde se comenzó a crear el impulso. ¿Ok? Entonces, este es mi bajo más bajo, se puede llamar así. Pero esa es la zona donde comienza el impulso. Entonces, alto más alto y alto más bajo que el anterior. Entonces, fíjense lo que va a suceder aquí. El mercado vuelve a impulsar. ¿Y qué es lo que me genera el mercado? Me vuelve a generar un alto más alto que mi alto anterior, siempre como referencia a lo que sucedió en el pasado. Este es mi alto más alto a mi alto anterior. Este es mi alto más alto principal y luego este es mi alto más bajo. Luego el mercado lo que hace es volverme a generar un retroceso y ese retroceso es un alto más bajo que mi alto anterior. A ver, les voy explicando con flechitas, ¿sí? Entonces, este es mi primer alto más alto, este de aquí, este de aquí. Luego, este es mi alto más bajo. ¿Por qué? Porque es una zona más alta que el pasado, pero es más baja que mi primer alto. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando el mercado vuelve a impulsar? Me crea un alto más alto. ¿En comparación con qué? Con mi alto anterior. Bien. Y luego el mercado me vuelve a formar un retroceso, el cual me genera un alto más bajo que ¿qué? Que mi alto bajo anterior. Entonces se va formando como una escalera, la cual tiene una secuencia. Y esa secuencia va basada en que el mercado cuando impulsa me genera un alto, cuando retrocede me genera un alto bajo, y cuando vuelve a impulsar me genera un alto nuevo, y cuando vuelve a retroceder me genera un alto bajo, pero es más alto que mi anterior bajo. Y luego el mercado vuelve a impulsar. Entonces, esta secuencia está basada siempre en los niveles a donde llega el mercado. Es alto más alto, luego retrocede, me da un alto bajo, luego impulsa, me genera un alto nuevo, luego retrocede, me genera un alto más bajo, pero nuevo, el cual es más alto esta zona que la zona de acá. Entonces, esto es la formación de un fractal alcista. El que ustedes logren comprender esto les va a dar muchísimo visual y muchísima lectura sobre el mercado. Esto es la base para que ustedes comprendan la estructura del mercado. Entonces, ya que nosotros vemos eso, tenemos que aprender la secuencia con lo que va a suceder en el futuro. Y yo siempre les digo a ustedes, creen una sala de Zoom, abran su broker y comiencen a trazar los impulsos y los retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, y luego chéquense esta regla de oro que para mí es súper mega importante, la cual es que al terminar un fractal comienza un cambio de direccionalidad. Les pido por favor que dejen de rayar la sala. Vamos a volver a dibujarlo. Al terminar un fractal, comienza un cambio de direccionalidad. Bien, entonces al terminar un fractal comienza un cambio de direccionalidad. Esto según, si no me equivoco, según el heliotismo, el mercado impulsa, retrocede, impulsa, retrocede, impulsa y luego me hace corrección A, B, C. Entonces, esto supuestamente es el movimiento que siempre debe de suceder en el mercado. Yo les dije, hay dos tipos de fractales, el de 5 movimientos y el de 3 movimientos. ¿Sí? El primero es el armónico,
y el segundo es el armónico simple. Entonces, cuando el mercado decide terminar un fractal alcista, el cual lo estoy aquí dibujando, el mercado va a tender a hacerme un cambio de direccionalidad formándome también sus fractales. Aquí el mercado, vamos a dibujarlo de nuevo, vamos a poner otro color. 1, 2, 3, 4, 5, se termina el fractal. Y luego comienza, ¿qué? Un cambio de direccionalidad, haciéndome que 1, 2, 3, tal vez 4, 5. Puede ser 1, 2, 3 o puede ser 1, 2, 3, 4, 5. Puede ser cualquiera de esos para que el mercado luego vuelva a hacerme un 1, 2, 3 y tal vez pueda caer de nuevo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, sobre los dibujos que yo les acabo de dar, ustedes van a tener comprensión si va a seguir formando fractal alcista o si va a seguir formando fractal bajista. Alcista o bajista. ¿Por qué? Porque si yo les dije que el impulso es así y el retroceso llega a esta zona, se darán cuenta que el retroceso siempre es un poco más alto que lo de acá. No es como que llegue y simplemente me haga esto, ¿sí? Si el mercado, en dado caso, lograse no retroceder a un lugar correspondiente dentro de mi impulso, significa que el mercado posiblemente me rompa mi impulso pasado. Entonces, cuando el mercado rompe esa secuencia, lo que debe hacer el siguiente movimiento es retroceder y ese retroceso o este movimiento que está haciendo debería de estar dentro de lo que es el área del movimiento pasado del mercado. Y ese movimiento del pasado nos va a permitir a nosotros ver si el mercado va a retroceder para volver a impulsar. Todo depende de eso. Denme un segundo, chicos. A ver, chicos, hasta aquí. Quiero saber si tienen alguna duda. Voy a dibujarlo de nuevo y pueden preguntar con confianza. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Todos estos retrocesos, si se fijan, están dentro del área de mi impulso. ¿Se fijan? Ahora, ¿qué sucedería si al terminarse el fractal comienza el cambio de direccionalidad? Ese cambio de direccionalidad, cuando el mercado está formando una bonita estructura, cuando el mercado tiene una bonita lectura, observarán que el mercado va a hacer este impulso y este impulso rompe la secuencia del pasado. Si se dan cuenta, simplemente el mercado me rompe las zonas, ¿sí? Llegándome a hacer, ¿qué? Una zona más baja, una zona más baja. Esta zona es más baja que esta zona que tengo aquí. ¿Ok? Entonces se rompe completamente la secuencia y aquí es donde entra la regla que les menciono, el cambio de direccionalidad. Cuando el mercado termina un fractal, comienza un cambio de direccionalidad y para que ustedes vayan comprendiendo y vayan acertando más en su operativa y vayan siendo más precisos, se darán cuenta que si el mercado hace este mismo movimiento que les dibujé, 1, 2, 3, 4, 5, y luego el mercado, vamos a poner la referencia, me genera un movimiento el cual no supera mi línea, el mercado no ha roto esa secuencia. Entonces, muy seguramente, el siguiente movimiento pudiera llegar a ser, o sea, hay de dos sopas. Esto es probabilidad y esto es entender un poco el mercado. Si el mercado simplemente en esta zona de aquí no decide seguir cayendo, ¿qué es lo único que pudiera hacer el mercado? Pudiera retroceder y tal vez pudiera volver a impulsar, pero si no me supera esta zona, ¿qué es lo que pudiera hacer el mercado? Pudiera simplemente volver a subir. ¿Y qué es lo que me está formando aquí el mercado? Una pequeña W. Es una formación chartista que nos dice que el mercado puede volver a retroceder e impulsar para seguir a la alza. Pero ahorita les voy a hablar un poquito sobre los patrones W y el patrón M para no hacerles más confusión. Si en dado caso el mercado no rompe, puede tener la esperanza de seguir subiendo. ¿Ok? Pero si en dado caso el mercado tampoco me rompe esta zona, ¿qué creen que es lo que estaría sucediendo? Eso es lo que estaría sucediendo posiblemente, chicos. Puede ser que el mercado se consolide. Entonces, ahorita yo les expliqué que el mercado
acumula, consolida y de repente impulsa, expande, claro, y luego el mercado ¿qué hace? Vuelve a acumular y si en esa acumulación en algún momento decide salir, el mercado vuelve a distribuir, o sea, expandir y luego en alguna zona va a volver a consolidar. A esto se le llama ciclo del mercado. Y bien, ya que ustedes van comprendiendo un poquito más y no los quiero confundir, quiero explicarles qué es lo que sucede si en dado caso el mercado sí hace ese cambio de direccionalidad y sí me rompe la línea que tengo marcada aquí. Me la rompe y simplemente el mercado me hizo ¿qué? Un mínimo, me neutralizó y me generó el mínimo y luego el mercado ahora va a retroceder. ¿A dónde pudiera retroceder de buenas a primeras? Bueno, siempre lo que nosotros debemos de tomar en cuenta es que retroceda a zonas donde ha tenido una acción con anterioridad, ¿sí? Entonces, si el mercado aquí decide tocar esta zona, pues, ¿qué primero pueden ver ustedes? A ver, Roberto ya les explicó que impulsa, retrocede, impulsa, retrocede, impulsa. Ahora, impulsó y me superó la línea. Entonces, les enseñé ahorita, cuando les marqué las líneas del pasado, que si el mercado retrocede o me hace un movimiento y ese movimiento no supera la zona de acá, nosotros estamos teniendo una formación aquí de qué. ¿Alguien me puede decir qué es justamente lo que se está formando aquí, chicos? ¿Quién me puede comentar en el chat qué es lo que se acaba de conformar aquí? ¿Qué es lo que se acaba de mover ahí? Claro que se toma, no es un cambio de tendencia. Pongan atención, chicos, con el movimiento. Ahorita se los acabo de explicar. Les puse dos cuadritos aquí en la parte de abajo del lado izquierdo, exactamente como lo dice Juan Méndez. Se está formando un fractal. Entonces yo les dije, si el mercado hace esto, es un fractal alcista. Si el mercado hace esto, es un fractal bajista. ¿Ok? Entonces, si yo les dije que ahorita el mercado hace 1, 2, 3, 4, 5 y les dije que cuando el mercado termina un fractal comienza un cambio de direccionalidad y ese cambio de direccionalidad se está confirmando, haciéndome rompimientos de zonas y dándome una zona más baja que aquí que el pasado, entonces nosotros vemos simplemente que el mercado me va a hacer ¿qué? Un fractal bajista. Y cuando el mercado me hace impulso y retroceso, el siguiente movimiento debe de ser un ¿qué? Un impulso. Entonces, cuando ustedes ven que el mercado tiene buena armonía, buena estructura, van a tener una lectura tan clara de saber en qué momento el mercado va a empezar a impulsar. Por ahí alguien me comentó sobre las confirmaciones de velas. Las confirmaciones de velas son muy importantes. Claro que son importantes, pero este es un juego de probabilidad. Por ejemplo, yo puedo decirles que, digamos, vamos a dar un ejemplo, 50% es fractalidad. Bueno, vamos a ponerlo más así. 50% que el mercado tenga una bonita estructura. 50, 30, 20, 10% que nosotros sepamos tener lectura sobre la fractalidad. Otro 10% que nosotros sepamos sobre acción de precio. O sea, que sepamos que es, simplemente veamos en qué momentos el mercado va a tocar ciertas zonas para tener una reacción. ¿Sí? Ahí ya llevamos un 70%. Otro 10% podemos poner que son confirmación de velas. Otro 10% pudiéramos poner el tercer reloj, entre otras cosas. Ahorita ya les voy a dar las reglas de la operativa que ustedes deben de ir practicando para que se vuelvan rentables. Les aseguro que se van a volver rentables. Entonces, ya que nosotros vemos, chicos, que el mercado simplemente me hace un retroceso, tomamos como referencia la zona del pasado y el mercado debe de volver a impulsar y luego debe de volver a retroceder y debería volver a impulsar. Entonces, eso es lo que normalmente nosotros vamos a ver en el mercado. Esos movimientos son los que nosotros tenemos que aprender. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que yo les quiero dar, chicos? El ejercicio que yo les quiero dar, que ustedes deben de practicar, es que vean primero que nada si el mercado ahorita en este caso está consolidado, ¿no? El mercado está consolidado. Bien, si el mercado decide salir a la alza, yo debo de interpretar en el mercado que me va a hacer impulso, luego me va a hacer un retroceso, luego me va a hacer un impulso, luego me va a hacer un retroceso y posiblemente me va a hacer otro impulso y me va a llegar a tener una acción donde el precio me ha dado una referencia en el pasado. Entonces, si ustedes empiezan a abrir Zoom, comparten pantalla por ustedes mismos, rayen, ¿qué es lo que creen que va a suceder en los siguientes minutos? Sí, yo creo que este mercado, el euro USD va a salir de consolidación y va a salir a la baja. Entonces yo lo voy a marcar así. A ver, si en dado caso el mercado no está consolidado,
No sé si podamos ver aquí en Euro GBP, pero bueno, Euro GBP está horrible. Este horario normalmente no es bueno para operarse. Pero si en dado caso, chicos, vamos a ver el pasado. Vamos a ver. Imagínense que yo les digo, es que necesito que los fractales estén más bonitos para que ustedes tengan mayor comprensión. A ver, el mercado impulsa, retrocede y me vuelve a impulsar. Sí, la naturaleza, la regla dice que el mercado, después de terminar un fractal, me va a comenzar a hacer un ¿qué? Cambio de direccionalidad. Entonces, cuando ustedes identifican así el fractal, yo les recomiendo que hagan este trazo. Digamos que todo lo que hay aquí no existe, ¿sí? No hay velas en este momento. Entonces, ok, está impulsando. Ojo, yo les dije que el mercado impulsa de igual o similar tamaño. Vamos a dibujar las líneas. Este es el impulso. Luego aquí tenemos otro impulso y luego aquí tenemos otro impulso, ¿sí? Estas líneas son de igual o similar tamaño a las del pasado, ¿sí? Esta línea mide casi igual lo que mide esta línea mide casi igual a lo que mide esta. Entonces, ¿cómo ustedes pueden saber hasta dónde puede llegar al mercado? Bueno, primero que nada, midiendo que este es un impulso y la referencia es el pasado. O sea, esta es mi referencia, entonces yo veo que el mercado está retrocediendo y está comenzando a caer de nuevo. Digamos, yo estoy viendo cómo comienza a caer. Ah, bueno, ¿hasta dónde va a llegar? Bueno, quiero saber hasta dónde va a llegar. Sencillo. Voy a agarrar aquí una línea. Voy a simplemente medir mi impulso anterior y luego voy a volver a agarrar la línea y la voy a poner justamente como la línea desde donde empezó el mercado a volver a caer. ¿Sí? Entonces ahí yo tomo una referencia de hasta dónde puede llegar. Ok, mido mi impulso pasado, entonces yo creo que el mercado me va a volver a impulsar haciéndome algo de igual o similar tamaño. Entonces yo vuelvo a poner aquí más o menos desde donde comienza a caer el mercado, o sea, desde el momento que el mercado retrocedió y comenzó a caer, voy a medir hasta dónde pudiera llegar. Ahora, si ustedes ya entienden que el mercado impulsa de igual o similar tamaño al pasado y ya comienzan también a comprender las zonas donde el precio ha accionado con anterioridad, ustedes pueden medir la referencia de dónde el mercado puede llegar a tocar en el impulso para volver a hacer el siguiente movimiento. Si en dado caso el mercado no te cumple con estos movimientos, tú debes de ir aprendiendo cuándo el mercado sí lo hace y cuándo no. ¿Cuándo lo puede hacer? Bien, lo puede hacer cuando el mercado simplemente no tenga una tendencia. Vamos a dibujarlo, ¿no? Voy a poner una alarma aquí. Si se fijan, esta alarma, ya ustedes ya van a aprender un poquito también sobre los precios institucionales o los números redondos. ¿Sí? El mercado viene, impulsa, retrocede, impulsa, retrocede, impulsa, y lo que sucede es que el mercado con este impulso llegó a estar por debajo de ese precio. ¿Sí? La naturaleza, o bueno, la regla dice que va a conformarse con un cambio de direccionalidad. El detalle es que nosotros estamos viendo aquí también esto a un minuto. Entonces, lo que estamos viendo a un minuto no representa mucho a macro. Y si se dan cuenta, aquí está la siguiente zona. Y lo que sucedió es que se atrapó el mercado entre estas dos zonas. Se atrapó, es decir, no me pudo formar ese cambio de direccionalidad. Y ustedes van a comprender cuándo el mercado sí te va a hacer ese cambio de direccionalidad, cuándo no. ¿Y cómo lo pueden comprender? Pues bueno, ahí les va un tip. Simplemente miren el pasado. Fíjense si hay algo que estorbe. Fíjense si la gráfica se acaba de atorar entre dos zonas. Y si esas dos zonas realmente son importantes, ¿cómo saber si esas zonas son importantes? Bien, precios institucionales, primero que nada. Precios institucionales. ¿Qué son los precios institucionales? Son huellas bancarias. ¿Qué son las huellas bancarias? Son las zonas donde los bancos simplemente acumulan el dinero en órdenes de compra o en órdenes de venta, mejor conocidos como buy limit o sell limit. Los bancos no hacen trading retail como nosotros nos decimos como que somos traders retail. Somos las personas que están graficando y analizando en el momento. Ellos no, ellos simplemente ven que, ok, voy a meter una venta en el precio 1.700 o 7,000. Ahí voy a poner un sell limit. Entonces, yo les dije que el mercado, las zonas de oferta y las zonas de demanda funcionan como ¿qué?
como imanes. ¿Por qué? Porque la liquidez se encuentra por debajo del precio y por encima del precio. Ya les voy a explicar ahora de esta forma. Tenemos el sell limit aquí y aquí podemos tener el precio 1.1000, buy limit. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el mercado viene cayendo, ¡pum!, buy limit. ¿Qué es lo que sucede? Se inyecta todo el capital de los fondos, de las grandes ballenas, instituciones financieras, bancos, y como entra capital, sube el precio, y el precio, ¿qué es lo que hace? Buscar dónde está la demás liquidez, y cuando llega a esas zonas donde está todo el dinero acumulado para activar operaciones en ventas, que son zonas de oferta, zonas caras, el mercado va a buscar hacer ¿qué? ¡Pum! Toca, el mercado cae. Entonces, eso es lo que les estaba explicando ahorita. Entonces, ¿cómo comprender si el mercado sí me va a hacer este cambio de direccionalidad? Bueno, si en dado caso el precio no hubiera superado esta alarma que dibujé aquí en el precio 1.0600, del lado derecho al lado del botón de baja, pueden ver ustedes el precio 1.07600. Ese precio es el precio donde el mercado normalmente tiene una acción o donde el mercado respeta mucho. Normalmente son soportes o resistencias que el mercado ha respetado muy fuerte. Entre más redondo, entre más número, entre más grande sea el número, siempre va a ser más importante. Por ejemplo, el 10, luego tenemos el 100, luego tenemos el 1000. Entre más redondo sea el número, luego tenemos el 10.000. Entonces, entre más redondo sea el número, más seguro que va a haber una reacción. Si en dado caso el mercado tiene mucha fuerza y no te respeta el punto, por ejemplo, yo conozco personas que simplemente nada más llegan al punto y pum, mira, llegó el 600, voy a meter una compra. No es nada más así. Hay varias cosas que ustedes van a ir aprendiendo y que la experiencia se las va a dar para que ustedes no cometan ese error. Entonces, imagínense que yo estoy viendo ahorita en una sesión operativa con ustedes. Yo veo que el mercado termina su fractal bajista. Entonces, yo sé que el cambio de direccionalidad es algo que puede suceder. Pero si en dado caso este impulso no hubiera llegado por debajo de mi precio 600, yo hubiera estado súper feliz de la vida buscando ya en cualquier momento entrar en una operación a las compras, porque vamos a dibujar la línea. Supongamos que lo de abajo no existe, chicos. Supongamos que esto de aquí no existe. Ajá, estas están bien chiquitas, esas flechas. Fíjense. Esto de aquí no existe. El mercado me viene impulsando, retrocediendo, impulsando, retrocediendo, y luego me impulsa y justamente llega aquí. Justamente llega a la zonita del 600. Si eso hubiera sucedido, yo ya estaría teniendo la lectura en base a la regla que les mencioné, que al terminar un fractal comienza un cambio de direccionalidad. Es decir, que el mercado debería estar formándome aquí una posible estructura o fractal alcista para que yo pueda buscar unas posibles compras. Pero lo que sucedió fue que el mercado venía, pam, 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 y luego, pum, me perforó. Y hay veces que el que perfore puede volver a subir, pero el hecho de que haya perforado es para que ustedes tomen la cautela de ver si el mercado sí va a poder reventar, o sea, que vuelva a subir, o si simplemente va a seguir cayéndose, va a mantenerse por aquí, va a mantenerse por aquí y que de repente luego el mercado siga cayendo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahí? El mercado ya no tuvo la fuerza para reventar. O sea, venía cayendo. Esto es como que más de instinto. Fíjense cómo viene cayendo, viene cayendo, viene cayendo, viene cayendo. No es lo mismo, imagínate que está cayendo una bola, ¿no? Viene la bola, viene la bola, viene la bola, viene la bola, viene la bola y viene la bola y viene agarrando vuelo, viene agarrando vuelo. Y cuando toca, ¡pam! Entonces, este vuelo de aquí, esta velocidad de aquí, obviamente es más fuerte, mucho más fuerte a que el mercado ya me superara el piso y luego esté aquí. Esté aquí. Entonces la bola revienta y luego ya me llega aquí. Entonces esta fuerza va a estar tocando, va a estar haciendo que el mercado suba, que suba, que suba, que suba.
pero todo esto que tuvo que caer para que el mercado pudiera perforarme esa zona. Y bien, entonces marco las dos líneas, entiendo que aquí hay una primera zona. Si ustedes se fijan en mis operativas, hay veces que yo pongo este tipo de movimiento, donde yo estoy buscando que el mercado viene cayendo, me rompe la primera línea que tengo, luego busco el retroceso, busco entrar en una operación a las ventas y yo mido según el pasado hasta dónde pudiera llegar la gráfica. Entonces, cuando yo veo un margen amplio, yo digo, ¿sabes qué? No hay ningún problema, vamos a entrar a operación a las ventas. Pero cuando yo veo algo así como lo que les acabo de explicar, pero lo veo de esta forma, el mercado viene, boom, lo revienta, pero mi siguiente zona está aquí muy acumulada, yo digo, hijo, va a estar difícil que metamos una operación a 3 minutos y que el mercado cuando llegue a bajar no me haga una reacción así. Bueno, les voy platicando un poquito de experiencia y de plática, ¿no? Entonces, chicos, eso fue lo que sucede aquí. No me formó ese cambio de direccionalidad. Sin embargo, lo que sucedió simplemente es que la gráfica, las velas se atraparon en una zona donde hay un soporte y una resistencia fuerte, la cual es un espacio, o sea, un margen no amplio, un margen chico. ¿Ok? Bien, hasta aquí ahora sí vamos a ir haciendo ese, hay ciertas horas en las que sea mejor operar. Yo les digo que sí hay ciertas horas en las que son mejores operar, pero todo es basado en que tú veas una bonita estructura. Por ejemplo, a mí no me gusta operar en las noches. Yo no operaba los miércoles y jueves en la noche, pero hemos ido viendo que el mercado en algunos horarios de la noche, en algunos días, mejor dicho, sí se ha comportado con una bonita estructura. Y bien, aquí el mercado impulsa, retrocede, impulsa, retrocede, impulsa. Se terminó el fractal. ¿Qué sucede? Comienza un cambio de direccionalidad. Y aparte de que comienza un cambio de direccionalidad, puedes darte cuenta que el mercado llegó a una zona donde hay una resistencia y ahora el mercado impulsa. ¿Sí? Fíjense bien. Vamos a hacerlo más grande esto. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Luego el mercado impulsa. De cierta forma, pues llegó un poquito más abajo que el pasado. Hay volatilidad, por eso estos movimientos tan feos. Luego el mercado retrocede. Y si se fijan, esta zona donde retrocede el mercado no es más alta que esto. Entonces, ¿qué sucede? Se hace ese rompimiento de la secuencia que el mercado llevaba. ¿Se fijan? Se fijan cómo el mercado no pudo superarme para hacerme un alto más alto. Y luego lo que hace el mercado es volver a impulsar. ¿Se fijan? ¿Cuántas veces impulsó? Hizo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. ¿Sí? Luego, ¿qué es lo que hace el mercado? Vuelve a formar un cambio de direccionalidad. 1, 2, 3, 4, 5. Y el mercado, se dan cuenta que está medio nivelado. Está medio nivelado. Entonces, la estructura aquí no es muy bonita. Pero siempre y cuando el siguiente movimiento no sea más bajo que esta zona que tengo en el pasado, nosotros pudiéramos interpretar que el siguiente movimiento debería de ser alcista. Entonces lo que hace el mercado es 1 y luego me hace impulso y ya me reventó todo. O sea, ya quedó hasta por encima de la zona donde el mercado había tocado con anterioridad y cayó. Y queda por encima un poco, el mercado retrocede y me vuelve a impulsar. Luego ya comienza con sus dudas, donde quiere hacer cambios de direccionalidad. El detalle es que aquí se comienza a acumular el precio. De hecho, ahorita que ustedes ven aquí cómo está acumulado el precio, estoy seguro que si me voy para el pasado debe haber una acumulación similar. Vamos a verlo. Sí, justamente tenemos aquí en donde el mercado estuvo batallando para subir y bajar. Hay cierta referencia con el pasado en las zonas, más o menos. Ahí ustedes pueden interpretar ahí poco. Nada más que ahorita, bueno, esto que les estoy explicando ahorita no es el horario perfecto para estarles explicando esto, pero van a ver cómo en la mañana van a ver ustedes la claridad de cómo el mercado impulsa, retrocede, impulsa, retrocede, impulsa. Y luego cambio de direccionalidad. 1, 2, 3. Ok, el mercado luego me hace el rompimiento acá, entonces el mercado retrocede, me vuelve a impulsar. Se mantiene consolidado aquí. Cuando el mercado, miren, cuando el mercado está así, y luego y luego está así otra vez, es porque está feo, no hay una bonita estructura. Cuando ustedes vean que el mercado hace esto, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3,
Ojo, puede también ser 4, 5, ya se los he dicho. Y lo 1, 2, 3, y lo 1, 2, 3, 4, 5, y lo 1, 2, 3, 4, 5, y lo 1, 2, 3, 4, 5, y lo 1, 2, 3, y luego 1, 2, 3, y lo 1, 2, 3, 4, 5. Cuando ustedes comienzan a ver, mira, fractal alcista, y lo, mira, fractal bajista, y luego, mira, fractal alcista, fractal bajista, fractal alcista, fractal bajista, fractal alcista, fractal bajista, fractal alcista. Cuando ustedes comienzan a ver eso es porque el mercado tiene una buena estructura y ustedes van a comenzar a tener buena lectura de él. Cuando ustedes simplemente no están comprendiendo lo que va a suceder en el futuro, pues van a meter una operación al azar y no van a saber si van, o sea, muy seguramente van a perder. Entonces la idea es esa, chicos, que ustedes vean cómo el mercado presenta una bonita estructura, no sé si lo han escuchado en las sesiones, y a través de esa bonita estructura ustedes vayan tomando decisiones. Eso es. Ya después ustedes se van a ir haciendo más hábiles de querer sacar profit a fuerzas cuando el mercado no está muy bonito. Pues bueno, es riesgoso, pero tu habilidad y tu colmillo es lo que te va a hacer que tengas el resultado. En mi caso, pues las sesiones que doy, siempre tengo una hora para poder sacar el profit. Si tú tienes el tiempo necesario y no estás con una presión de que tienes que dar el profit dentro de una hora, pues no te preocupes, o sea, practica, ni tengas ¿cómo te puedo decir? Ni siquiera tengas la presión. A ver, el mercado salió de la consolidación, como lo veíamos ahorita, el mercado impulsó y luego retrocedió, pero cuando me quiere impulsar, ¿qué es lo que sucede? O sea, esto es lo que ustedes van a aprender en las sesiones y es lo que están aprendiendo conmigo. O sea, el hecho de que este impulso no sea mayor que mi zona del pasado me hace ver que el mercado tiene la intención de seguir subiendo. Entonces, imagínate cuando yo veo que esta zona es más alta que esta, lo que yo veo que es un fractal alcista. Entonces, el mercado vuelve a impulsar y fíjense dónde me hace una reacción esta vela roja. En el techo de la consolidación. Luego el mercado retrocede un poco y me decide romper. Entonces, ¿qué es lo que veo yo cuando el mercado decide romperme la zona? Yo simplemente veo cómo me va a romper y yo estoy esperando el retroceso y ese retroceso que sea en base a el pasado y luego aquí el mercado vuelve a impulsar. Entonces, en teoría, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5. En teoría, el fractal se terminó. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, a lo mejor no me comprendes mucho sobre este pequeño retroceso que tengo aquí. Eso lo vas a ir aprendiendo tú. Pero lo que dice es que es 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora, ¿qué está haciendo el mercado? Está cayendo. Y si esto llegase a ser más bajo que la referencia que tengo aquí en el pasado, si esto llega a ser más bajo, el mercado me va a formar un fractal bajista para seguir cayendo. Pero si no llega a ser más bajo y se mantiene por encima de la última zona donde el mercado llegó, muy seguramente el mercado va a seguir subiendo. Entonces yo veo que ahí el mercado quiere caer, pero me está empezando a dejar un swing y aparte me está comenzando a tener una reacción alcista. ¿Y por qué no voy a entrar a las ventas yo? ¿Por qué no iba a entrar a las ventas yo si ya sabía que es 1, 2, 3, 4, 5 y luego comienza un cambio de direccionalidad? ¿Por qué no iba a entrar a las ventas? Porque el impulso no fue mayor, no reventó lo que necesitaba reventar. Como se los dibujé, no hizo esto. Se quedó en la línea, incluso hasta se quedó por un poquito por encima de la línea. Eso es vital, chicos, es vital, son reglas básicas. Ahora, si esto no llega a ser más alto que en mi pasado, muy seguramente el mercado va a seguir cayendo y se va a mantener aquí, pero mientras no me rompa, se queda dentro de las zonas como se quedó en el ejemplo que le estaba dando en el pasado. Y eso es que se vuelva a consolidar. Entonces, cuando el mercado se está manteniendo consolidado en ciertas zonas, es peligroso. A ver, ¿qué es lo que sucede aquí ahora? Sucede que el mercado me decidió romper, ¿sí? Fíjense cómo el mercado venía. Uno, vuelvo a repetir porque esto es la clave. 1, 2, 3, 4, 5. Y lo quiere caer. 1, 2, 3. A mini temporalidades puedes ver 1, 2, 3. Digamos que hace un impulso para que no los confunda, porque ahorita ya después ustedes van a entender esto, pero ahorita nada más quiero dejárselos claro. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego aquí ya tenemos el retroceso. Esto es un retroceso, no es un impulso porque no me superó la zona, como ya lo expliqué. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí estaba toda esta zona acumulada. El mercado llegó, tocó esa zona acumulada como referencia y el mercado volvió a impulsar.
¿Y qué es lo que está buscando hacer el mercado? Impulsos y luego va a ser retrocesos. Y si el mercado tiene una bonita estructura y podemos ver o leer el retroceso, creeremos que va a llegar más o menos a esta zona el retroceso y ¡pum! Va a volver a impulsar haciéndome ¿qué? Un impulso de igual o similar tamaño al del pasado. Vamos a tener aquí la línea. Entonces yo aquí desde esta zona a esta zona de aquí marco mi impulso. ¿Sí? Ahí está marcado mi impulso con esa línea azul chiquitita. Entonces yo espero un retroceso mínimo, pues tal vez aquí. ¿Sí? Entonces ya está retrocediendo, yo pongo mi reloj a tercer reloj y ¡pum! Meto una compra. Y espero a que el mercado me haga un ¿qué? Un impulso de igual o similar tamaño al anterior. Eso es lo que espero. Y bien, chicos, pues esta es la explicación. Obviamente ya van a ir ustedes aprendiendo más cosas. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy y ya van a ir comprendiendo cada vez más cosas relacionadas a las zonas, a la liquidez, entre otras variantes que les puede ayudar a ustedes a tener una operativa más eficaz. Les debo en la siguiente clase las reglas para que ustedes vayan teniendo una operativa. Ahorita ya les di una introducción y en la siguiente clase, no sé cuándo lo voy a poner, pero ya les voy a avisar, les voy a dar exactamente las reglas de la operativa que manejo. Las tengo ahí en uno o dos videos en YouTube, como quieran. Ahí las tengo por ahí también, para que las tengan contempladas. Entonces vamos a marcar unas líneas para ver qué es lo que está haciendo el mercado, por qué se está comportando así, por qué no ha llegado, por qué no ha seguido, por qué no ha, por qué está en profit, pero no se ha impulsado con fuerza. Bien. Siempre miren las zonas, chicos. Siempre miren las zonas del pasado como referencia de qué es lo que puede suceder. El mercado en la operación subió y entró en una zona donde el precio ha estado acumulado con anterioridad. Entonces, puede ser que sea difícil para el precio impulsarse por lo mismo de esa acumulación. Es como un estorbo. Pero si en dado caso, vamos a hablar de esta línea azul que acabo de tapar con la amarilla, el mercado decide romper y veo la diferencia de esto a esto, yo pudiera tener un mercado que se impulse con muchísima fuerza y sin ninguna duda para ganar la operación. Pero por una acumulación que tengo en el pasado, puede ser que mi operación esté dudando ahorita para subir, inclusive sabiendo que el mercado debería de impulsar de igual o similar tamaño como lo hizo el pasado. Entonces esas son las cosas que quiero que ustedes vayan aprendiendo. Ustedes les enseñamos sobre los fractales, ok, enseñé sobre los fractales, pero ¿qué es lo que hace que ese fractal sí cumpla exactamente los movimientos? Bueno, lo que hace que el fractal sí cumpla exactamente esos movimientos es el pasado. Y si en el pasado hay algo que me estorbe, pues vamos a tener ese tipo de reacciones, como lo que estamos viendo ahorita. Entonces, chicos, espero que les haya gustado la clase. A segundo reloj se hubiera ganado, le metí tercer reloj y listo, chicos. Pues esto fue creo que una buena clase. Creo que ustedes debieron de haber aprendido mucho el día de hoy. A ver, entonces, como no me hizo mi siguiente movimiento el mercado, ahora vamos a esperar que este impulso llegue hasta esta zona o decida caer de esa zona. Que yo lo que veo es que el mercado se va a quedar aquí un rato. Bien, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Ahora, fíjense. Fíjense. Cómo el mercado se va en zonas. Ok. Aquí el mercado ya simplemente se agotó. Me rompe mi línea azul. Ahora está teniendo una reacción obviamente en esta zona. El mercado debería de retroceder. Y si retrocede y me toca en esta línea, debería de volver a impulsar. Y el margen para que nuestra operación se pueda ganar sería este. Porque esta es la primera zona donde el mercado puede reaccionar. Entonces, ustedes pueden ir jugando, por ejemplo, mira, trae fuerza bajista, pero en esta zona se va a topar. Entonces, pum, voy a meter una compra ahí, digamos. Entonces, ustedes pueden ir jugando, pero necesito que aprendan, necesito que practiquen. Entonces, ok, reventó. Bueno, ahorita es una hora donde no se puede operar, donde el mercado no está respetando bien, ¿sí?
Ya les dejo ahí. Fíjense, ahora, fíjense cómo el mercado rompe. Rompió completamente todo. Rompió, o sea, rompió completamente esta zona. Entonces el mercado debe retroceder y debe de volver a impulsar. Eso es lo que debería de hacer. Yo metí ahorita la compra tomando en cuenta que el mercado no me iba a romper esta zona. ¿Sí? Entonces, de ley, lo que debe hacer el mercado es que ahí debe de retroceder. Más o menos debería de retroceder al 50% y luego debería de volver a impulsar. Pero aquí te vas a dar cuenta de volada cuando el mercado no está bien. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que el mercado no está bien. Bueno, no está tan mal. Miren, se los voy a explicar. Se los voy a explicar. Sí fue un buen impulso la caída roja, pero si se fijan justamente, comenzó a subir en dónde? Comenzó a subir en donde el pasado estuvo el precio acumulado, en un lugar donde el mercado no podía subir. Entonces lo que sucedió es que se apoyó de ahí. Ahora, ya después ustedes van a aprender un poquito más sobre hombros, cabezas, hombro. Por ejemplo, esta es una zona también para entrar en ventas, esta zona de aquí. Y aparte tiene referencia con el pasado, con algunas zonas donde el mercado ha tocado y ha caído. Bien, chicos, pues esa es la clase que les tenía el día de hoy. Muchas gracias por conectarse y nos vemos a la próxima. Estuvimos un poquito, como una hora entera aquí. Chao.